Ser podcast. Gabriel Mamani Magne es profesor universitario, traductor y escritor. Periférica acaba de publicar su primera novela en España, Seúl, Sao Paulo. Gabriel Mamani, bienvenido a La Hora Extra. Hola Daniel, hola a todo el mundo que está escuchando. Muchas gracias por la invitación, pues. Gracias a ti por atendernos. Naciste en La Paz, en Bolivia, esa puta llamada Bolivia, leemos. Un boliviano es también una moneda, lo cual dice mucho también de vuestra identidad. ¿Tú te consideras brasilero? ¿Te consideras boliviano? ¿Eres boliviano a mucha honra y con orgullo? Creo que eso de los orgullos nacionales son un poco peligrosos hoy en día, ¿no? En el mundo con tantos flujos migratorios. Sin embargo, como ya he dicho en otras entrevistas, las identidades son negociables. Y te hablo de aquí de un plano muy personal. Yo estoy viviendo ahorita en Brasil y acá, por supuesto, soy boliviano y me siento muy orgulloso de mi origen, de mis raíces, de lo que representa la bolivianidad. Acá hay mucha inmigración boliviana en Sao Paulo, una subalternización también triste, ¿no? Pero en la cual vos encuentras también muchos signos de irreverencia por parte de la cultura boliviana que mantiene sus costumbres, su lengua y ocupa espacios de poder. Pero en Bolivia, o sea, cuando yo estoy viviendo en Bolivia, ahí la idea de lo boliviano me hace mucho ruido. Porque en Bolivia la idea del boliviano o la boliviana está asociada a una idea, a una aspiración, según mi interpretación, blanco-mestiza, ¿me entiendes? O sea, que el boliviano es una persona mestiza con una herencia indígena fuerte, pero no tan importante como lo es en realidad. Entonces, en Bolivia prefiero, si hay que elegir una etiqueta en este mundo lleno de etiquetas, prefiero decantarme por decir que soy Aymara, que es la nación indígena a la que pertenece mi abuelo, mi padre. Entonces, te das cuenta, en Brasil es una cosa, en Bolivia otra. Si fuera Europa, quizás sería latino, qué sé yo. Entonces, ese orgullo es movedizo, ¿no? Y solo para que los oyentes como que cachen la idea, aquí Daniel habla de la puta llamada Bolivia porque en una parte del libro la he puesto de una forma yo muy premeditada, ¿no? Porque pienso que esta idea de la bolivianidad justo de lo que estamos hablando es como una mercancía, algo cosificado, injustamente cosificado, ¿no? Entonces, por eso es que siempre para mí el término boliviano dentro de Bolivia es súper problemático. Y en esa problematización pues hay mucha riqueza, ¿no? Para pensar el país. No sé si te gusta el fútbol, Gabriel, pero ¿apoyas a la selección de Bolivia o sois todos de Brasil, como leemos en la novela? Yo apoyo a Bolivia, siempre. A Bolivia, lo cual obviamente me trae muchas tristezas, pero apoyo. Tengo mi equipo, o sea, mi equipo de fútbol allá, por el que apoyo es el The Strongest, el Tigre, que está jugando Copa Libertadores. Juega hoy contra el Sporting Cristal de Perú. Entonces, sí, soy muy fan de la selección, de los equipos bolivianos. A nivel internacional me gusta mucho, prefiero a Messi, siempre Messi, que a Ronaldinho, pero bueno, eso es otra discusión. Te quería hacer una última pregunta sobre el fútbol. En este país están todos locos por el fútbol. Leo, ¿de qué manera marca o define la identidad del fútbol en general y que Bolivia no esté en el Mundial en particular? Yo pienso que mi generación de bolivianos es una generación triste porque nosotros no hemos visto a Bolivia en un mundial. Mi padre sí los vio en el 94. Entonces, para un país súper futbolero, esa es una ausencia bien grande y bien interesante. Yo creo que, dado que el fútbol es un deporte popular en todo el mundo, más allá de que tu selección sea buena o mala, vivas en Mozambique, España, Italia, Inglaterra, China, el fútbol es tan potente que mueve tantas pasiones que hay, creo, idiosincrasias marcadas también por esas victorias o esas derrotas. Te pongo el ejemplo de lo que pasa con Turquía. Los turcos son re futboleros, pero su selección ya nunca va al mundial. Pero eso no quita la pasión que hay en un país. Y en el caso boliviano es interesante porque Bolivia no va muy bien en las competiciones internacionales, pero eso no quita esa pasión casi enferma que tiene la gente boliviana
tanto ver fútbol como por jugarlo, ¿no? En el barrio, en las pichangas, qué sé yo. ¿Y qué tiene Brasil? Tú que vives en Brasil, que tiene Río de Janeiro, que parece un sueño para muchos jóvenes, ahorrar, casarse y largarse a Río, Leo, o que tiene Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina, la más poblada junto a Ciudad de México. Para Bolivia tiene una economía muy fuerte. Si vos analizas los datos en Latinoamérica, el Brasil tiene el PIB más alto, el nivel de vida más alto. Por supuesto, eso acarrea otros problemas, ¿no? Como la alta criminalidad, qué sé yo. Pero por cuestiones económicas y fronterizas, tenemos Brasil al lado, entonces a Bolivia le parece muy atractivo, ¿no? El Brasil como destino no turístico, sino como destino laboral. Ahora una cuestión ya más de visita, una cuestión de floner, de paseo. Río de Janeiro es pues una ciudad súper sensual para el mundo, no solo para Bolivia. El tiempo que yo he vivido en Río de Janeiro parece un tiempo perteneciente a una cápsula hedonista en la que uno estaba cerca de tanta belleza, de tanta intensidad, tanta música. Entonces es un lugar muy, Río de Janeiro, ¿no? Muy interesante, muy atractivo, muy enviciante. Ojo, que eso también puede ser algo bueno como algo malo. Y comparado con Sao Paulo, pues Sao Paulo sería como la gran fábrica, el gran lugar donde vas a laburar, a trabajar, mientras que Río es como lo contrario, el lugar donde te sueltas de todos esos cartones morales en los que te han encajado. Y ojo que es interesante porque Río y Sao Paulo son como ciudades muy diferentes, ¿no? Porque Sao Paulo no tiene mar, Sao Paulo es puro edificios, en cambio Río tiene mar, hay como 30.000 atracciones turísticas. Entonces, en ese contraste, digamos, creo que Brasil también habla mucho de sí mismo, ¿no? Un pueblo que tiene mucha industria, pero también tiene un ocio bastante potente. Me ha gustado mucho, ¿no? Leer en un castellano gangoso, en portuñol, en un español collísimo o naimara, el lenguaje, la riqueza del lenguaje, de conocer y familiarizarnos, ¿no? Con otros términos del español, que es la lengua común de todos nosotros, algo que reivindicábamos también en el Congreso de la Lengua en Cádiz y que entiendo que tú también, con todas estas palabras y expresiones que recoges. Sí, mira que para mí ha sido, cuando llegué a Brasil la primera vez, ha sido como boliviano bien potente ver esa intersección de sensibilidades en una lengua, en unos labios. Ponte un boliviano migrante que vive en Sao Paulo mucho tiempo, tiene el español como lengua matriz, pero también tiene retazos del aymara o el quechua en la lengua, que a su vez están como barnizados por el portugués que está aprendiendo. Entonces, ese lenguaje, esa mezcla, esa fórmula, para mí ha sido súper fuerte y es creo que algo que me ha empujado mucho a crear la obra. La lengua nos delata, como a Tyson el bolibrasuco, que confunde español y portugués. La lengua y también el aspecto, ¿no? Esta es la historia, entre otras cosas, de un regreso a las raíces, una búsqueda de la identidad o una renuncia a la identidad, a la bolivianidad. El ponerse protector solar, por ejemplo, para que la piel se oscurezca lo menos posible. Cuanto más blancos mejor, Leo. La ropa, las apariencias. ¿Es la cultura blanca dominante? ¿Cuanto más occidental mejor? ¿O ha cambiado algo tras la pandemia, que parece que hemos regresado al hogar, a nuestras raíces, a nuestro origen? Yo soy un pesimista. Creo que Latinoamérica es una región muy alienada, con muchos traumas y por supuesto hay gente, ¿no? Que desde la militancia, desde la academia, la literatura, las artes, anda pugnando, ¿no? Por una igualdad, ¿no? Quitar el privilegio a esa idea de la blanquitud. Pero creo que, pucha, aquí en Brasil, en Bolivia, en Perú, Argentina, ese destino, ese horizonte blanco, que también es debatible, ojo, porque no se habla de un color, se habla de una idea. Es bien difícil de quitarnos de la cabeza. Por supuesto que no estamos en la Sudáfrica de los años 90 ni en la Alemania de los años 30, donde te azotan por cierto tono de piel, pero creo que esos azotes son como microazotes, lo que decía Foucault, ¿no? Es como la microfísica del poder. Son como que violencias todavía presentes que se siguen ejerciendo tanto desde el lado que sea policial, estatal, como por simples comentarios, chistes, apreciaciones. Entonces creo que no ha cambiado, pero sí creo que cada vez hay más gente consciente de que es eso que hay que luchar, sobre todo gente racializada que entiende que
es una lucha constante, ¿no? Una batalla cultural desde todos los flancos, el periodismo, la academia, la literatura, el fútbol, las artes, la política, qué sé yo. Te quería preguntar por el auge del fascismo, tanto aquí en Europa como en América del Norte, en América del Sur, por la memoria de los jóvenes que deben luchar hoy por cambiar las cosas. No sé si los jóvenes, igual que pasa en España, pues han perdido la memoria, desconocen la historia, no saben bien lo que supusieron aquellas atrocidades de dictadores y hoy a lo mejor, pues de alguna forma blanqueamos el fascismo. Sí, creo que el fascismo ha sido muy capo, ha tenido muchos recursos a la hora de poder, ¿cómo se diría? Revisitar la historia, ¿no? Al mismo tiempo que hay muchas reivindicaciones sociales, el revisionismo ha estado como que a la par. Eh, Ponte que yo he vivido aquí el gobierno de Bolsonaro, que es para mí el peor político que he podido ver en mi vida, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Y es interesante cómo en la medida que había más reivindicaciones, qué sé yo, antirracistas por los derechos LGBTQI, feministas, qué sé yo, había grupos que se sentían atacados y empezaban a formar un contrarrelato, ¿entiendes? Y un contrarrelato que gana fuerza porque es un contrarrelato fácil al cual adherirse. Entonces, creo que hay como mucha tarea por ser hecha y que, sobre todo acá en Brasil, me di cuenta algo positivo, es que la gente está muy politizada, sobre todo la juventud. O sea, las universidades son centros de debate, de discusión, de lecturas. Y, por ejemplo, yo cuando era changuito, jovencito, a mis 20 años, pues no tenía ni una mínima idea de lo que era la historia, ¿sabes? Salvo por la universidad. Ahora yo veo, también soy profesor, veo alumnos así de 19 años que tienen una conciencia de la historia, ¿no? Y una sensibilidad hacia la historia, que es más importante todavía, cosa que gente de mi edad, bueno, cuando yo tenía su edad, pues yo estaba pensando, bueno, otras cosas, en el PlayStation, qué sé yo, y estos muchachos que, si bien se entregan a los placeres de la juventud, también tienen como que el lado histórico para nada descuidado. Estudiantes de ciencias sociales hablando de los infinitos problemas de este país, perdiéndose en el humo de la marihuana y, al parecer, intentando encontrar las soluciones a esos problemas en cada fumada. Leo, ¿qué futuro tú, como profesor, le ves a la juventud para cambiar el país y su destino entre fumada y con tantos estímulos? ¿Estamos anestesiados por demasiados estímulos? Claro, yo creo que cada generación encuentra cómo autodestruirse, ¿sabes? O sea, si para mí era PlayStation, para mis papás es, qué sé yo, debe ser alguna cosa, ¿no? Para mis abuelos lo mismo. Eh, yo soy bien crítico y en el libro lo manifiesto y siempre que hablo con los progresismos latinoamericanos que hacen mucho, un gran trabajo por las igualdades, o sea, es un trabajo inmenso, pero que infelizmente, por lo menos en Brasil y en Bolivia, están secuestrados por una clase privilegiada con culpa de clase que, bueno, está bien analizar el país, obviamente, hablar de derechos, pero también es muy fácil hablar de eso con tu porro entre los labios, en el piso 20 de un edificio de lujo, con tu sueldo de profesor universitario y tu auto allá afuera, obviamente, y que el pueblo ahí. Una profesora, Yeda Magri, a quien quiero mucho, una profesora brasileña, me decía que era como que la academia brasileña, la intelectualidad, era como un grupo de personas que pensaba los problemas del país en una torre de marfil al borde del abismo. Y yo pienso que es así. Eso no quiere decir, obviamente, que el trabajo de estos intelectuales sea infructuoso o innecesario, pero creo que es bueno siempre criticar cualquier rasgo de privilegios en los círculos intelectuales, ¿no? Y volviendo al tema de la juventud, ¿no? De estas anestesias, pues creo que son tiempos bien complicados. Mira, con esto de las redes sociales, la desinformación. Uno pensaría que con tanta información circulando en Google, Internet, WhatsApp, TikTok, Facebook, qué sé yo, estaríamos como que mejor condicionados para enfrentar esos tiempos, pero pienso que es lo contrario porque hay tanta desinformación, cosas no verificadas, chismes, fake news, agresiones, difamaciones que no sé hasta qué punto, y con esto de las IAs más, todavía pucha, parece algo, un futuro
un poquito peligroso. Hay una reflexión también en el libro, en la historia, sobre el colonialismo. Entiendo que es un libro también influenciado por el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Que ha incorporado otras voces, nuevos relatos, y hay un debate muy intenso aquí en España, y no solo en España, sobre el derribo y la vandalización de estatuas y de monumentos colonialistas. Y el debate, bueno, pues digamos que se mueve entre quien defiende esta vandalización y el derribo o retirada de estatuas y quien considera que deben permanecer en las plazas y sitios públicos, aunque sea vandalizados, porque solo viéndolos podemos aprender, recordar las lecciones, los errores del pasado. No sé en qué posición estás tú ahí. Sí, mira que en Bolivia ha habido mucho de ese movimiento. De hecho, he escrito un artículo hace poco tiempo sobre esta fragilidad, ¿no? del mestizaje boliviano, que por once en La Paz había mucha gente que protestaba por la intervención o vandalización a esas estatuas, ¿no? Pero yo creo que lo hacía no tanto una preocupación por el ornato público, sino porque les incomodaba pensar en todo lo que representaba una estatua vandalizada, una estatua de una persona, en este caso Colón, ¿no? Que, que, que representa el colonialismo. Mira, yo creo que esta subversión iconoclasta, ¿no? Esta subversión de hasta demasiado superficial pareciera, ¿no? Porque es una pinturita nada más. Creo que es importante porque esta ola iconoclasta que pasa no solamente en Bolivia, sino en Europa, también vi en Colombia, en Argentina, que busca desmontar símbolos, importan porque incomodan. Y esa incomodidad nos hace pensar. ¿Sabías que la palabra monumento deriva del latín, que es monumentum, que significa advertir, recordar, traer el recuerdo? O sea, la presencia de esas estatuas nos trae un recuerdo. Y la presencia de esas estatuas pintarrajeadas, qué sé yo, vandalizadas, nos trae otro recuerdo, ¿me entiendes? Es como un recordatorio de que hay algo que está equivocado. En Bolivia mismo, hoy, hay una estatua en La Paz de Colón, si no me equivoco, en el Prado Paceño, que es el centro de la ciudad, donde está pintada por unas feministas que lo pintado hace un año, y la alcaldía municipal, en un acto demasiado conservador y triste, le ha puesto como un cerco a la estatua para que nadie más nunca más la pinte. Y sobre ese cerco le han pintado encima. Y hasta ahorita, si los googleas, está pintado. Y todo supuestamente en defensa del ornato público, ¿no? De las buenas costumbres, que puede ser entendible. Lo que yo nunca voy a entender, que por ejemplo en Bolivia, en la elección del 2021, si no me equivoco, en muchos barrios se pusieron mensajes racistas en las paredes contra ciertos políticos. Y el gobierno municipal nunca limpió eso. O sea, brother, te pones a limpiar una estatua que han pintado de un italiano de que ha muerto hace tanto tiempo, pero no te pones a limpiar mensajes racistas en las paredes. Entonces yo creo que en esos tiempos en los que problematizamos todo, estas intervenciones públicas que parecían superficiales no lo son del todo porque incomodan. Y creo que solo desde la incomodidad podemos pensarnos, ¿no? Y en ese pensarnos tal vez encontrar una solución. Estos personajes son dos jóvenes que buscan un lugar donde acomodarse y no sintiéndose a la vez de ningún lugar. Hay clasismo y hay racismo por todos lados. Los bolivianos no son bienvenidos. Leo, aquí no se aceptan perucos, se dice más adelante. Es un laberinto identitario de una familia, en este caso de inmigrantes. ¿Qué peso, Gabriel, tiene este racismo y este clasismo en la autodeterminación personal, en la reafirmación de lo que queremos ser? Pues mira que el libro obviamente habla de esos temas y muchos más. Y algo que me llama la atención desde que salió el libro. Cuando yo lo escribí, mira, brother, yo solamente quería escribir la historia de dos adolescentes, un boliviano, el otro brasileño, hijo de bolivianos, de último año de colegio, bachillerato, que no saben qué hacer con su vida, que son cachondos, o sea, quieren coger, que no tienen futuro y ya. Esa era mi idea. Pero ahí me di cuenta, estaba escribiendo el libro y me di cuenta, a ver, un boliviano a esa edad obviamente empieza a entender su lugar en el mundo y obviamente se enfrenta al racismo. Entonces me di cuenta de que
estos temas polémicos para algunos, que para mí no son polémicos, para mí son temas centrales, o sea, que nunca deberían ser olvidados, son como que, yo pienso que hablar de la historia boliviana siempre es hablar de un trozo de racismo. Entonces, yo no podía no mencionar este encrucijada identitaria, ¿me entiendes? Y salió de por sí. No es que yo me he puesto a pensar, pucha, voy a escribir esto para reivindicar, no, simplemente dije, a ver, estoy hablando de un adolescente del Alto, una ciudad vecina de La Paz, de un migrante. Obviamente que hay fricciones étnicas en todo eso, y eso hizo que salieran, afloraran más problemáticas, más dilemas y todo eso. Y claro, ya saliendo un poquito de la novela, creo que el tema de las identidades racial en Latinoamérica no está resuelto absolutamente de ninguna forma. Con el gobierno de Evo Morales en Bolivia se creía, ¿no? Por lo menos a nivel internacional, que el problema estaba resuelto, pero no. Es todavía un lugar de disputa de relatos, de contrarrelatos. Y hay una idea equivocada, ¿no? De que, dado que Bolivia es un país con mayor porcentaje indígena, por ese motivo no existiera problemas raciales, lo cual es falso. O sea, lo mismo pasa en Perú, en Colombia, hasta aquí en Brasil. Entonces creo que tomando en cuenta los flujos migratorios, lo que hablábamos hace rato, esta poca reflexión sobre la historia reciente, esta apatía por la historia, estos diferentes estímulos, una educación pública pésima, falta de acceso, no sé, a recursos, a libros y a un sistema que te empuja a trabajar todo el tiempo y no tengas tiempo para pensar, obviamente que el tema racial nunca va a estar resuelto. Y ya a nivel ya más personal, mira que para mí irme a Brasil ha sido todo un viaje de descubrimiento identitario, personal, por la lengua, por quién yo era, por lo que yo quería también, ¿no? Porque ser escritor o escribir un libro también es como algo marginal, ¿no? Entonces era como que yo estuviese condenado a muchas marginalidades, ¿no? La de la extranjería, la de una profesión que no es tan públicamente, no sé, reconocida. Entonces era como un reto, ¿no? Y el Brasil en ese sentido me ha ayudado mucho porque en Brasil yo me sentía el otro, el diferente. Entonces, creo que todo se ha visto eso manifiesto también en el libro. Decías que es la historia de dos jóvenes cachondos que lo que quieren es coger, follar, es verdad. A propósito de esto, te quiero hacer una pregunta. No sé si seguimos o siguen los jóvenes buscando la identidad, iniciándose en la sexualidad a través de la prostitución, como en esta historia. Aquí en España, por ejemplo, se inician a través de la pornografía, el porno que tanto daño está haciendo a cada vez más jóvenes, a niños. Poco podría hablar de lo que pasa con los jóvenes de ahora en Bolivia, pues porque ya no soy un joven, pero sí puedo hablar por lo que he visto en familiares, en alumnos, y como también lo que recuerdo de mi adolescencia, ¿no? Creo que en ese tema de la sexualidad y la violencia con la que nos educamos, está marcada también por lo virtual. Ponte que hace 30 años, pues no sé, si alguna persona quería ver algo, pornografía, alquilaba un VHS, una revista y brillante y ya. Con la llegada de las redes sociales, del internet, pues todo eso se facilita. Es como, pucha, para una persona adicta a la pornografía, la aparición del internet fue como, como un genio que, al que le frotas la lámpara y pues te sale el mundo entero. Entonces, yo creo que sí es algo presente, al menos de la adolescencia que yo recuerdo, sobre todo porque Bolivia, La Paz, es una ciudad andina con una idiosincrasia muy cerrada, muy poco abierta a hablar directamente de esas cosas, más aún todavía en la Bolivia de los años 2005, cuando yo era adolescente. Y que comparado con Brasil, por ejemplo, acá se habla mucho de frente, ¿no? Ponte que acá en Brasil, mira, es normal que una parejita de 15 años, el chico se quede en la casa de la chica a dormir. Mamá se va a quedar fulanito. En Bolivia, yo me acuerdo de adolescente que yo dijera eso, era pues impensable, me expulsaban de la casa de mi novia. Entonces, creo que también esas idiosincrasias afectan demasiado. Y este tema de la educación sexual es también algo que no está resuelto, porque mira que justo en Bolivia se quiere implementar una nueva malla curricular en la que se introduzcan temas sobre la discusión, ¿no? De la educación sexual, qué sé yo. Y por supuesto no han faltado grupos conservadores o malinformados que
han entendido que esto implicaría enseñar a que los niños se masturben o ideas locas, ¿no? De una pérdida de la inocencia, en una campaña totalmente de desinformación que obviamente, volviendo al tema de las redes sociales, adquiere más fuerza porque tergiversa en TikToks, en Reels de Instagram, en Facebook, y que yo creo que va a quedar en nada porque no se va a implementar pues por esa presión católica, paternal, conservadora, y que no es solamente boliviana. En Perú, mira, hace 2 años, 3, había un grupo que se llamaba Con mis hijos no te metas, que marchaba por todo el Perú contra una supuestamente sexualización de las guaguas, de los niños, cuando era totalmente falso. Acá en Brasil había esta película de Buzz Lightyear, de Toy Story, en la cual hay pues un beso de 1 segundo de 2 mujeres, ¿ya? Y te hablo de Brasil, es un país súper moderno en términos latinoamericanos, pero que gente, mis vecinos decían, no, yo no, mi hijo no va a ver esa película porque lo van a ideologizar. O sea, por un beso de 2 segundos ya había una idea súper triste de que, bueno, eso implica una desviación o alguna cosa así. Entonces, este tema de la sexualidad en países como Bolivia y Latinoamérica es un tema aún sin resolver y obviamente yo quería manifestar todo eso en el libro, ¿no? Porque es lo que he visto, lo que conozco y lo que me preocupa. Somos todas las guerras que perdimos, Leo. Junto con el fútbol hay mucho peso de lo militar, son adolescentes en la milicia juvenil boliviana. ¿Cómo marcan la militarización, la violencia y el discurso bélico a estos jóvenes? Yo creo que la historia latinoamericana está muy marcada por el militarismo, tanto por las revoluciones, ¿no?, que marcaron la supuesta independencia de los países, como por los constantes golpes de Estado en Bolivia, Argentina y Chile, pucha, en tantos lugares sangrientos, cada uno más sangriento que el anterior. Entonces creo que esa vocación autoritaria nos ha marcado demasiado, y a Bolivia sobre todo en particular, porque muy poca gente lo sabe, pero la guerra más importante internacional que hubo en Latinoamérica en el siglo XX fue la guerra del Chaco, Bolivia contra Paraguay en los años 30, donde murió mucha gente. Y hasta el día de hoy se siguen escribiendo libros sobre esa guerra, novelas, cuentos, historias. Y si a eso le sumamos los constantes golpes de Estado, qué sé yo, pues yo pienso que los personajes del libro, como los personajes de la vida real, van creciendo con una naturalización del autoritarismo, del hombre que grita, que está puteando, enojado, que mandonea. Y obviamente eso genera un silenciamiento de muchas personas, en este caso de las mujeres. Yo quería ser fiel a lo que he visto, y la Bolivia que conozco, que he conocido, está muy marcada por eso. Hay un episodio en Sao Paulo, cuando están viendo un partido, en el que las mujeres están cocinando, me acuerdo, y los tipos ahí enloqueciendo por el fútbol. Entonces, para mí era muy importante retratar ese abismo autoritario de misoginia en el que el andino común, el boliviano común, está sumergido. Y ese mismo abismo es el que, pues, impide que existan otras voces, en este caso femeninas, que puedan tener una presencia fuerte, ¿no? Y de hecho, es por eso justamente que para mí el libro empieza con este epígrafe de Blanca Vietúcter. No tengo ahorita el libro a la mano, que es: ese cuerpo desde la alta Llojeta, ese cuerpo definitivamente en tu deseo, que es un verso muy bello. Pero para mí es fuerte porque era como una declaración de principios. Yo dije, ya, voy a escribir un libro sobre adolescentes y su deseo sexual. Y ese deseo adolescente, hermano, no le pide permiso a nadie. No le importa ni Dios, ni la mujer, ni no respeta a nada ni a nadie. Entonces dije, tengo que ser fiel a este universo de los primos Paxi. Entonces, obviamente, para ser congruente con lo que estos tipos querían hacer o decir o soñar, tenía que pasar ese silenciamiento y también tenía que pasar lo que pasó en la novela, al final que tiene, que no voy a decirlo para no spoilearlo, pero tenía que pasar todo lo que pasó. Preguntar también por esa escritura creativa, el uso de las mayúsculas, de las minúsculas, la ausencia muchas veces de signos de puntuación. ¿A qué responde y esta estructura capitular? Para mí es bien importante la página, o sea, la página como un lienzo, ¿no?
Es muy importante los espacios. Y en la cuestión del estilo, a mí me gusta mucho experimentar, pero también me gusta ser conciso. Entonces yo quiero mezclar esos dos gustos o apetencias que tengo, intenté ser conciso, sin ser básico, pero también intenté como que experimentar algunas cosas, pero no experimentar gratuitamente, sino creo que esa experimentación responde a algo. Igual, sin spoilers, creo hay pasajes en ese libro, como en otras cosas que escribo, que pienso que son como flujos de pensamiento que no tienen punto, que cuando tú los piensas solo los sientes de una forma tan desordenada que ponerles puntuación sería como desnaturalizar la potencia de ese sentimiento. Entonces en el libro yo uso ese recurso para representar justamente esa sensación, porque ahorita, mira, lo que estamos hablando, vos usas puntos, comas, sin que las escribas, porque pones pausas, pero hay sensaciones, emociones, discursos que pasan sobre todo dentro de nosotros, que no tienen eso, porque están tan desordenados, y creo que ordenarlos sería como quitarles tal vez toda la poética o fuerza que tienen. Entonces yo intenté un poquito eso en Seu Sao Paulo. Claro que no se usa gratuitamente en todo lado para ponerle que se salga bonito, ¿no? Creo que hay que saber dosificar esa experimentación para que funcione y le haga eco al lector. Última pregunta, Gabriel, ¿qué es lo que tiene la cultura K-pop que tanto fascina en América Latina? Simplemente no me fascina la cultura K-pop, me fascinan los fans de la cultura K-pop. Mira que en La Paz yo veía a los changuitos bailando, decía, era algo muy marginal hace 10 años, 15, era como que los nerds, los otakus hacían eso. Y los entrevisté y los tipos súper apasionados. Y me encanta la gente fanática por algo. Yo conozco muy poco el K-pop, pero esta gente, Dios mío, sí, tienen unos ídolos. Ponieron vacas, cuotas, para que llegaran sus artistas caros a Bolivia. Yo dije, no, esta gente se merece un pedazo de novela porque son gente muy apasionada. Pues Gabriel Mamani Magne, muchísimas gracias por haber estado en La Hora Extra. Un abrazo. Gracias a vos, Daniel. Gracias a vos. Abrazote. Cadena SER. La radio.